Después del trabajo de movilidad, ¿cómo seguimos? Con el trabajo de estabilidad articular. También nos va a servir para seguir elevando temperatura y pulsaciones. ¿En qué consiste el trabajo de estabilidad articular? Consiste en la activación específica o analítica de ciertos grupos musculares que sobre todo son estabilizadores de las articulaciones. No son grandes grupos musculares cuya función sea generar movimiento, sino más bien estabilizar estas articulaciones. ¿Qué conseguimos con este trabajo? Pues que nuestras articulaciones estén preparadas para el trabajo intenso que vamos a hacer durante el resto de la sesión. Aquí la idea es trabajar la fuerza estructural o fuerza hipertrofia. Aquí ya lo que buscamos es generar más fatiga a nivel de la musculatura implicada. Entonces trabajamos con un volumen un poquito más alto. Aquí ya nos podemos mover entre 6, 12 repeticiones, incluso algo más. Y buscamos trabajar cerquita del límite para provocar daño muscular en estas estructuras. Y el objetivo sería con el fin de trabajar los tejidos. Por eso lo llamamos fuerza estructural. El objetivo es dañar la fibra muscular para que ésta luego con el posterior descanso, nutrición, etcétera, se regenere más grande y más fuerte. Bienvenido a Entrenador Personal. El espacio donde descubrirás cómo tener éxito y llegar a vivir del entrenamiento conociendo el día a día de un entrenador personal en la vida real. Somos Borja y Carlos y en el episodio de hoy vamos a hablarte de cómo estructurar una sesión de entrenamiento. Sí, vamos a explicarte la estructura óptima a nuestro modo de entender de una sesión de entrenamiento personal, teniendo en cuenta el momento de la sesión en el que debemos incluir cada tipo de trabajo para que la sesión sea óptima. Pues lógicamente tendremos que preparar primero las estructuras, luego cada tipo de trabajo vendrá antes o después en función de ciertas cosas, sobre todo de la fatiga, de los requerimientos a nivel neural de cada tipo de trabajo, etcétera. Entonces vamos a ir viendo esta estructura. Eso es, y para empezar vamos a ya decir algo un poco que igual rompe ya los esquemas de mucha gente. El calentamiento, ¿cómo lo hacemos? Nunca hacemos un calentamiento para elevar solamente y exclusivamente la temperatura corporal. El típico calentamiento de trotar un poco, hacer un poquito de bici, hacer un poquito de cardio. Ese calentamiento no lo hacemos nunca de esa forma. Sí, no debe simplemente ser el calentamiento para elevar la temperatura y las pulsaciones, sino que debe ya ser parte útil de la sesión, ya tiene que servir para algo, digamos. Al fin y al cabo, tenemos solo una hora normalmente con nuestros clientes. Hay que aprovechar el 100% de esa hora. ¿Cómo calentamos, cómo elevamos un poquito la temperatura? Pues iniciando ya un trabajo, por ejemplo, el primer trabajo que hacemos es de movilidad, es decir, preparar las estructuras un poquito para buscando ese rango amplio de movimiento, ganar movilidad en todas las articulaciones y grupos musculares que vamos a trabajar y con ese tipo de trabajo que además va a ser progresivo, ¿vale? Va a ser digamos de menos a más, de ejercicios más sencillos o un poquito más complejos o multiarticulares el trabajo que vamos a hacer, pues ahí vamos a ir consiguiendo elevar la temperatura a la vez que buscamos esa mejora en cuanto a la movilidad de nuestras estructuras. Sí, ¿vale? Pretendemos con el trabajo de movilidad dos objetivos. Uno, mejorar la movilidad de forma aguda, es decir, para la sesión de entrenamiento, pero también mejorar ese rango de movimiento articular de forma crónica a largo plazo para que la persona, bueno, pues tenga más movilidad en su día a día o en su deporte, en el caso de que sea un deportista. Después del trabajo de movilidad, ¿cómo seguimos? Con el trabajo de estabilidad articular. También nos va a servir para seguir elevando temperatura y pulsaciones, pero de nuevo es un trabajo útil. ¿En qué consiste el trabajo de estabilidad articular? Consiste en la activación específica o analítica de ciertos grupos musculares que sobre todo son estabilizadores de las articulaciones. No son grandes grupos musculares cuya función sea generar movimiento, sino más bien estabilizar estas articulaciones. ¿Qué conseguimos con este trabajo? Pues que nuestras articulaciones estén preparadas para el trabajo intenso que vamos a hacer durante el resto de la sesión. Claro, ese trabajo es clave porque al final, además es progresivo, el trabajo de movilidad pues es un poquito más suave y estabilidad ya nos exige un poquito más, de manera que vamos a ir elevando la temperatura corporal y el trabajo va a ser progresivo. Y además es que es muy importante para en ese rango de movimiento que vamos ganando con el trabajo de movilidad y a medio, de forma crónica y de forma en el momento de la sesión, al final lo que vamos a ir buscando también es mejorar esa estabilidad en esos rangos que estamos ganando. Esto nos va a dar una clave súper importante, que es que no haya
prácticamente lesiones durante la sesión y durante el proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ganar los rangos de movimiento y de los grupos musculares van a ser de las articulaciones óptimos, ¿vale? Vamos a mejorar esos rangos y vamos a mejorar esa estabilidad en todo el rango, tanto en el rango que teníamos antiguamente como en el rango que vamos ganando. Entonces, esto lo que nos va a dar es que luego, pues las típicas estas lesiones, cuando hacemos un gesto, un ejercicio, que a lo mejor vamos a un rango de movimiento que no estamos acostumbrados a trabajar y lo metemos con una carga de trabajo alta, ahí es cuando vienen probablemente lesiones en muchas otras disciplinas, porque no está esa estructura y esa articulación, como dice Borja, que estabiliza, preparada para soportar esa carga. Claro, esto es súper importante. No hay simplemente que ganar movilidad por ganar y cuanto más mejor, sino que todo ese rango nuevo de movimiento que ganamos, tenemos que estabilizarlo. Porque si ganamos rango de movimiento, pero no trabajamos ahí la activación muscular, va a ser un rango totalmente inestable. Claro, va a ser, digamos, que ganamos rango de movimiento de manera pasiva y eso nos va a dar que cuando hagamos un gesto que la musculatura esté entrando en juego de manera activa, pues no tenga la suficiente fuerza, como decías, o estabilidad para poder soportar ese trabajo, ¿vale? Por cierto, ¿estiramos o no estiramos? Ese es un tema que igual hay que hacer otro episodio entero solo para Claro. ello, ¿verdad? Bueno, nuestra propuesta es no estirar como tal, hablaremos de ello en otros episodios, pero no estirar en esta parte inicial de la sesión, ni tampoco en la parte final, pero hablaremos de ello, en otros episodios. Prometido. ¿Cómo seguimos? Seguimos dentro de la parte de calentamiento y ahora haríamos un trabajo de habilidades de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a trabajar nuevos patrones de movimiento que queramos adquirir, que queramos interiorizar, ¿vale? Pueden ser múltiples cosas. Puede ser desde trabajar una bisagra de cadera, desde trabajar habilidades de movimiento de diferentes deportes, de desplazamientos, patrón de carrera. Puede ser cualquier cosa que requiera cierto trabajo técnico y de interiorización de un patrón motor. Técnica de saltos, técnica de aterrizajes. Exacto. ¿Por qué lo hacemos en este momento de la sesión? Porque ya hemos entrado en calor, ya tenemos preparadas las estructuras, pero todavía no tenemos fatiga. Este tipo de trabajo requiere realizarlo sin fatiga, realizarlo frescos, para que podamos interiorizar bien esa técnica. Por eso lo hacemos en este momento. Además, nos va a servir para seguir entrando aún más en calor, elevando pulsaciones. Como son gestos un poquito ya más, digamos, explosivos, ¿vale? O más activos que el propio trabajo de movilidad y estabilidad, lo que nos va a dar también es pues esa pequeña activación para que luego cuando hagamos ya el trabajo de fuerza, el trabajo ya de central de la sesión, estar completamente preparados y activados, porque muchas veces pues lo típico que nos suele pasar a nosotros o cuando nos entrenados, ostras, estoy todavía algo frío, esta me ha costado, cuando empiezas el entrenamiento al final, pues cuando metemos este tipo de, digamos, de calentamiento en este orden, en esta secuencia, lo que nos va a dar es que ya desde la primera sesión efectiva, primera serie efectiva de trabajo va a ser la más óptima posible, ¿vale? Exacto. Después de todo este trabajo, movilidad, estabilidad, habilidades de movimiento, pasaríamos ya a lo que es la parte principal de la sesión. Aquí la estructura puede ser muchísimo más variable, pero siempre vamos a tratar de progresar o avanzar a lo largo de la sesión de movimientos más explosivos, más rápidos, más complejos a nivel técnico, de menor duración, digamos, ¿vale? De movimientos más cortitos, por ejemplo, trabajo explosivo, a movimientos más prolongados, como puede ser al final de la sesión ya el trabajo metabólico, y siempre también de mayor intensidad a menor intensidad, ¿vale? Esa va a ser la secuenciación lógica. Entonces, lo lógico, aunque ya decimos que puede variar, sería empezar por un trabajo de fuerza explosiva. Esto también depende de en qué fase del entrenamiento esté nuestro entrenado, porque puede que con algunos entrenados todavía no estemos realizando trabajo de fuerza explosiva. Pero empezaríamos por aquí. ¿Por qué? Porque son esfuerzos breves, rápidos, cortos, fosfogénicos, ¿vale? Vamos a ir también de trabajo fosfogénico en cuanto a las vías metabólicas a trabajo más oxidativo al final de la sesión. Entonces empezaríamos con este trabajo de fuerza explosiva con ejercicios pues de saltos, lanzamientos, pliometrías. Puede ser también ejercicios de fuerza pero realizados con cargas bajas y a máxima velocidad.
pueden ser sprints, deceleraciones, aterrizajes, todo este tipo de trabajo va a ir al inicio de la parte principal. Eso es, y al final, bueno, para aterrizarlo un poco, se trata, si metemos este tipo de trabajo explosivo, se trata de meter gestos más que requieran de mayor coordinación y técnica, ¿vale? Y que lo hagamos más en situación de frescura, que estemos descansados, y a medida nos va a provocar más fatiga, más daño muscular. Al final tiene que ir en ese orden siempre, porque no tiene sentido, por ejemplo, pues para que la gente lo entienda, hacer unas extensiones de cuádriceps en polea, que vas a fatigar la musculatura del cuádriceps, la vas a fatigar excesivamente, a entrar en una situación en la que ya luego pues no trabaje correctamente, y luego metes un ejercicio, por ejemplo, de salto, un ejercicio explosivo, o una sentadilla, que es un ejercicio multiarticular que requiere de mucha técnica, y si una de las musculaturas está fatigada, no vas a obtener el máximo rendimiento en ese ejercicio. Entonces, al final, tiene un sentido lógico de lo más complejo, lo más explosivo, de, como has dicho, Borja, que el tipo de trabajo sea vía neural mayormente al principio, y luego ya podemos ir metiendo, pues por ejemplo, el siguiente trabajo que meteríamos sería trabajo de fuerza vía neural después del trabajo explosivo, es decir, pues ejercicios multiarticulares en los que queramos movernos entre un rango de 3-6 repeticiones para buscar ese tipo de trabajo vía neural, para que Sí, lo que comúnmente llamamos trabajo de fuerza máxima. Trabajo de fuerza máxima. Que tampoco tenemos por qué hacerlo con todos los entrenados, pero en el caso de realizarlo, pues sería el momento lógico, óptimo de realizarlo. Ya que en este trabajo tenemos que aplicar la máxima fuerza posible, y también es muy neural, igual que el trabajo anterior que hemos hecho de fuerza explosiva, pues necesitamos hacerlo al inicio o lo más pronto posible, para estar frescos y que no exista todavía esa fatiga neural. Claro, que esto no quita que si nuestro cliente es iniciado y todavía no estamos trabajando a intensidades de 3-5 repeticiones, no quita para que tengamos que meter también este trabajo al principio, aunque el rango de repeticiones en el que nos movamos, porque el objetivo sea otro objetivo, sea trabajar un poquito la base, pues sea 8, 10, 12 repeticiones, pero vamos a meterlo al principio porque son ejercicios muy fatigantes y muy demandantes de coordinación, de fuerza y demás, porque van a entrar en juego varias articulaciones, ¿vale? Después de este trabajo ya podemos ir a un trabajo más de fuerza estructural, en los que metemos ya un poquito más de fatiga en el ejercicio, vamos a más repeticiones, son ejercicios en los que ya jugamos un poquito pues con ejercicios multiarticulares o ejercicios más analíticos, pero sobre todo que son menos complejos a nivel técnico. Sí, aquí la idea es trabajar la fuerza estructural o fuerza hipertrofia. Aquí ya lo que buscamos es generar más fatiga, no tanto a nivel neural, sino a nivel local, a nivel de la musculatura. De la musculatura implicada. Entonces trabajamos con un volumen un poquito más alto. Aquí ya nos podemos mover entre 6, 12 repeticiones, incluso algo más. Y buscamos eso, trabajar cerquita del límite, no hace falta llegar al límite, pero cerquita, para provocar daño muscular en estas estructuras. Y el objetivo sería con el fin de trabajar los tejidos. Por eso lo llamamos fuerza estructural, porque trabajamos los tejidos. El objetivo es dañar la fibra muscular para que ésta, luego con el posterior descanso, nutrición, etcétera, se regenere más grande y más fuerte. Sería el objetivo. Siguiente trabajo sería el trabajo ya metabólico. Bueno, dentro del estructural, pues haremos diferentes tipos de ejercicios complementarios, auxiliares, más globales, más analíticos. Bueno, esto ya lo hablaremos también en el taller gratuito que vamos a ofrecer al final del episodio. Hablaremos de estas cosas, ¿vale? De qué tipo de trabajo va dentro de cada parte de la sesión. Y ya luego, después de la fuerza estructural, podemos realizar trabajo metabólico o trabajo cardiorrespiratorio, digamos, cardiovascular, cardiorrespiratorio. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Se puede hacer cardio de más baja intensidad, de más alta intensidad, pero nuestra recomendación en las sesiones de entrenamiento personal es realizar ejercicio interválico de alta intensidad. Lo que comúnmente se llama HIIT, aunque el HIIT es algo muy intenso que no cualquiera puede hacer, pero bueno, trabajo interválico de alta intensidad. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo. En pocos minutos podemos hacer un trabajo igual o más efectivo que en una hora de cardio moderado o a baja intensidad. Y además lo que nos permite este tipo de trabajo es crear una deuda de oxígeno que
va a hacer que estemos quemando más calorías posteriormente, que nuestro gasto calórico esté aumentado durante unas horas. Eso es, que no tengamos ese gasto calórico solo durante el ejercicio, sino después del ejercicio. Además, después del ejercicio el gasto es mucho mayor y durante el ejercicio el gasto que vamos a hacer va a ser mucho más pequeño en respecto a todo el gasto que vamos a tener con ese trabajo metabólico. Además, es que conseguimos también que al estar trabajando de manera más intensa, pues prevenimos mejor la pérdida de masa muscular, evitamos que haya posibles lesiones a nivel musculares, porque no tiene nada que ver a nivel articular y muscular, pues un ejercicio de 1 hora con un impacto repetido, que no están preparadas las estructuras para ese tipo de trabajo, a meter un trabajo interválico en el que metemos más intensidad. La duración es de 5, 10, puede variar 8 minutos, y ya hemos metido un trabajo que, pues eso, a nivel muscular y a nivel articular no vas a ver un gran desgaste, pero sí que vamos a haber trabajado a nivel cardiovascular y a nivel metabólico mucho más o igual que si hubiéramos hecho un cardio moderado, ¿vale? Eso es. Y bueno, la última parte, que sería la parte de core, ¿vale? De trabajo de las estructuras de la zona media del cuerpo. Esto ya puede ser variable. Lo mencionamos ahora al final, pero muchas veces nosotros en las sesiones de entrenamiento con nuestros clientes lo realizamos al principio de la parte principal, porque también nos sirve un poquito como activación de cara a estar más preparados para ejercicios posteriores, más intensos, pero podría ir al inicio de la parte principal, podría ir intercalado incluso con ejercicios de otros grupos musculares, o podría ir en esta parte final incluso como recurso, dependiendo cómo vayamos de tiempo. Por ejemplo, yo con entrenados avanzados muchas veces ni incluyo este tipo de trabajo, porque ya con otros ejercicios de fuerza globales para otros grupos musculares ya implicamos esta musculatura del core. Por ejemplo, en una sentadilla, en un peso muerto, el trabajo de core es muy grande. En las dominadas se ha visto que la activación muscular en una dominada del core es más grande, es mayor que en algunos ejercicios analíticos específicos de core. Cualquier trabajo de tren inferior unilateral ya implica una antirrotación, una antiinclinación, ya implica un trabajo muy grande también de core. Entonces, en fases iniciales sí que lo trabajamos de forma mucho más analítica, porque suele presentar esta zona de debilidad, pero en fases posteriores muchas veces ni siquiera hace falta trabajarlo de forma específica. Sí, digamos que al final es así como el resto de tipo de trabajo sí que tienen un orden lógico que se debería respetar, el trabajo de core es como el comodín, se puede introducir dependiendo de los objetivos, de la fase, de la persona que tenemos delante, en diferentes puntos de la sesión, como hemos dicho. Se puede meter al final, pues para, digamos, meter ese trabajo final para acabar de fatigar esa musculatura que ya hemos, como ha dicho Borja, trabajado con ejercicios multiarticulares que tienen que estabilizar, o se puede meter al principio para activar un poquito, se puede meter durante la sesión pues para meter también, por a lo mejor descansar de otros grupos musculares si estamos trabajando en super serie o en circuito, y meter y seguir trabajando esa musculatura mientras la otra musculatura descansa. O sea, hay muchas opciones, esto va a depender un poco de la persona que tengamos delante, de los objetivos, de la fase en la que nos encontremos y de cómo queremos también estructurar la sesión o variar la sesión. Esto, Carlos, que acabamos de decir, de que no siempre es necesario incluir trabajo de core, puede ser muy controvertido, ya que hay gente que basa prácticamente entrenamientos enteros en la musculatura abdominal. Quizá deberíamos hablar de ello en otros episodios. Sí, además es que la musculatura del core, una cosa es trabajarla y otra cosa es que se vea. La gente, voy a hacer abdominales para marcar abdominales, y a lo mejor los abdominales no se marcan trabajándolos de esa manera. Ahí tiene que entrar en juego ya la alimentación, el gasto calórico que tengamos en nuestro día a día, y es cuando se van a ver. Pero para que la gente lo entienda, todo el mundo tiene abdominales y la clave está en pues ese porcentaje graso que sea bajo. Pero pues si tenemos una musculatura fuerte, musculatura trabajada y estable, pues aunque no se marquen esos abdominales no significa que no tengamos un core fuerte. Y eso al final es que también nosotros lo trabajamos mucho y lo educamos a nuestros entrenados en cómo se trabaja y en los objetivos. Oye, pues si alguien quiere marcar abdominales, pues vamos a marcar unos objetivos y lo hacemos, pero eso no quita para que... O hay gente que te dice, no, es que yo no quiero marcar abdominales, a mí este ejercicio quítamelo. Pero es que no lo hacemos para marcar abdominales, lo hacemos porque es una musculatura fundamental que trabaja en nuestro día a día y en cualquier gesto deportivo, y es importantísimo que esté fuerte. Nuestra filosofía de trabajo es entrenar para la salud y el rendimiento
y la estética será una consecuencia de estar sano y de tener una buena forma física. Sí, como hemos dicho antes, generas unos hábitos, tienes un estilo de vida que es lo que te va a dar al final resultados. No quiero estar así, pero con mi estilo de vida anterior o con un estilo de vida que no tiene nada que ver, que no... Pero bueno, no nos metamos en harina, hablaremos de esto en otros episodios que va para largo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres conocer los secretos para ser un entrenador personal de éxito, accede a nuestro taller gratuito donde te explicamos paso a paso cómo captar clientes, programar sus entrenamientos para que consigan resultados de verdad y fidelizarlos para siempre. Tienes el enlace al taller en la descripción del episodio. Y si te ha gustado, déjanos 5 estrellas o un me gusta, depende de dónde nos estés escuchando, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!